Ya estamos de regreso con más información y bueno, pues hay varios temas que atender de lo que ha estado sucediendo en esta semana. Entre ellos se ha comenzado a discutir, quisiera verlo de esta manera, cuáles van a ser los complementos a la reforma al Poder Judicial. Se supone que son aquellas herramientas, las leyes secundarias y los procedimientos que nos habrían de dar claridad de cómo se va a aplicar esta reforma al Poder Judicial. Pero lo que ha sucedido en las sesiones, lo que hemos podido ver, pues ha sido tremendo porque nos deja muchísimas dudas de en realidad cómo podría operar en sus puntos, ni siquiera los más finos, en sus puntos generales, ¿no? Por ejemplo, el tema de la elección, cómo se va a llevar a cabo. Platicábamos estos días con Uquipe Espada Sancona, consejero del INE, y bueno, pues nos decía que ellos con muy buena voluntad, pero también con muy poca información de cómo van a tener que llevar a cabo los procedimientos, incluso quién va a votar por qué. Porque decía, es inviable que votemos por todos los cargos, pero ¿cómo lo vamos a delimitar si esto no tiene que ver con distritos? Lo haremos por localidades, por instancias. Una duda que tiene el INE y que obviamente mantenemos todos, la crítica y la pelea que se dio entre los legisladores de las diferentes bancadas. Y está con nosotros el licenciado Jorge Chazal. Licenciado, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Licenciado, ¿cómo hacer operar una reforma pues que se aprobó en estos términos? Y creo que lo más grave es que nos vamos dando cuenta que quienes la avalaron no tenían ni idea de cómo se iba a aplicar, pero aún así la aprobaron. Pues hay que dejar que vengan y si son tan machitos que nos expliquen cómo le van a hacer, porque incluso de entrada hay una contradicción en la reforma respecto, por ejemplo, de la selección del presidente de la Suprema Corte. Yo no sé cómo lo van a resolver, porque la reforma, por un lado, en un artículo dice que lo elegirá el Pleno de la Corte, y por otro lado dice que será el que haya tenido mayor votación. Y pues yo le recordaría que gracias al diputado Robledo, en la Comisión de Puntos Constitucionales, le pusieron que solo se puede interpretar de manera textual literal, y no se vale ninguna otra forma de interpretación. Sí. Entonces, ¿cómo le van a hacer? Pues no sé. Pero, es decir, probablemente los ministros tengan que votar por el que sacó el primer lugar. Y entonces ya no hay libertad respecto a la selección. Pero esto es solamente parte de... A ver, el gran problema que hay, y esto es un problema real y que evidentemente no voy a culpar a los legisladores de Morena, ni en la Cámara de Diputados, ni en la Cámara de Senadores. Lo he dicho en este espacio, no me pronuncio nunca en contra de personas intelectualmente disminuidas. Por lo tanto, no los voy a cuestionar a ellos. Pero hay un problema. El Poder Judicial de la Federación está dividido en circuitos. Sí. Y esos circuitos, como regla general, obedecen a estados. Sí. Es decir, San Luis Potosí es el 9º circuito. Pero anteriormente el circuito, el 9º circuito, abarcaba Zacatecas, Aguascalientes y en algún momento una parte del estado de Guanajuato. Hay estados en donde coinciden los dos circuitos, como es el caso de Veracruz. ¿Sí? Donde por la forma del estado tiene una división distinta. No corresponden los circuitos a los distritos. Sí. De hecho, los estados tampoco corresponden en buena medida exactamente a los distritos. Podrás juntar todos los distritos federales de un estado, pero tienen características distintas. Bueno, ¿por quiénes vamos a votar? San Luis Potosí, por ejemplo. Tiene que haber elección de 9 ministros de la Suprema Corte. A esos 9 ministros de la Suprema Corte hay que agregarle la mitad de los jueces federales y la mitad de los magistrados federales que se tendrían que elegir en 2025. Magistrados federales tenemos 4 tribunales colegiados integrados por 3 magistrados, que son tribunales colegiados de amparo, con lo cual tenemos 12, vamos a elegir 6. Tenemos un tribunal colegiado de apelación, pues yo supongo que ese también, entonces ya tenemos 9, más 9 ya van 18. Tenemos 8 jueces de distrito, entonces pues hay que agregarle 4, entonces ya van 22. Y a esos 22 habría que agregarle los jueces laborales, que me parece que son 2, entonces vamos a elegir a 1, 23, y vamos a pensar que tuviéramos 6 jueces de control, pues vamos a tener 26 29 cargos en total que vamos a tener que elegir en la boleta en San Luis Potosí. Pero esos son los cargos, pero tiene que haber por lo menos la postulación de 3 para cada uno de los cargos. Entonces esa cantidad de 26 pues hay que multiplicarla por 3 y entonces vamos a tener 78 nombres en la boleta para y de ahí elegir para poder hacer la... Y de ahí el ciudadano seguirle la huella a los 76
para decir, este es el mejor. Pero a ver, una parte que ponía sobre la mesa justamente con este tema de los circuitos y los distritos, que están divididos de forma distinta, el consejero Uki Espadas Ancona, es que nos decía que le preocupaba el tema de la coordinación con las representaciones del INE en cada una de las entidades federativas, porque cómo se iba a dar, quién opera qué, quién lleva a cabo qué proceso electoral, y decía, aparte es quién va a elegir, quién va a organizar, cómo se va a llevar a cabo. Perdón, nada más algo, porque tiene que ver con esto que dice el consejero Espadas. Por ejemplo, San Luis Potosí, tenemos 2 jueces de distrito en Valles, porque a partir de Río Verde tienen jurisdicción distinta, aunque estén dentro del mismo estado. Vamos a votar en la capital por el juez de distrito que va a ejercer su jurisdicción en Río Verde, Valles y la Huasteca, por el hecho de que forma parte del mismo circuito judicial, o se va a respetar esa división. Y entonces ahí la pregunta en relación a lo que dice el consejero Espadas es si la Junta Local Ejecutiva del Instituto Federal Electoral en el Estado, que preside Pablo Sergio Euspuro, va a encargarse de toda la elección en todo el Estado, o habrá alguien que se encargue en la Huasteca exclusivamente para la elección de un juez federal, que tendrá además que ser coordinada con la elección de los magistrados que sí son a nivel estatal y los ministros que son a nivel nacional. O sea, evidentemente esto es un verdadero rompecabezas y además cuesta dinero, porque todo esto cuesta. Ya está la iniciativa de modificación a la ley electoral, donde Morena evidentemente pues busca favorecer cómo van a poder poner ellos a los candidatos, que eso ya lo sabíamos, está un poco sorpresa, pero no resuelve muchos de estos problemas. Pero le está dando ciertas facultades a Guadalupe Tadei, como presidenta del INE, que está dejando de lado al Consejo General, lo cual va a terminar generando también un conflicto dentro del Consejo General. Entonces vamos a tener muchas elecciones, muchos candidatos, una desorganización, una ley poco clara que no podemos interpretar más que de manera textual, porque así nos dijeron que tenía que ser, y además peleándose cada centímetro del proceso. Y además, electoral. ayer reconocieron que sí tiene estas contradicciones para la selección de los candidatos. Decía que los escoja el pueblo. No, en puntos constitucionales el PAN con Ricardo Anaya les dijo, no estén mintiendo, están sacando un puñado de candidatos, ustedes van a hacer este filtro de quién pasa y quién no pasa, y ya también reconocieron que se acuerdan que habían dicho que querían que por tómbola, que para que fuera más justo, órale, por tómbola y que el que vaya saliendo pase a la siguiente etapa, que eso se lo saltan y que, pues ahora de los que yo escogí, vota por estos 3, en este caso serían San Luis Potosí, ¿no? Si nos tocan 3 por cada cargo, vota por estos 3 que ya vienen de donde yo los escogí. Pero que ahí hay un problema, Jonathan, porque constitucionalmente tienen que hacer la tómbola. Es decir, pues ya dijeron que no. No, pero porque la tienen que interpretar de manera textual, si no el diputado Robledo se va a enojar. No, pues sí. Oye, justamente esta interpretación textual también me preocupa muchísimo porque les cuestionaban en estas discusiones, legisladores de oposición, les cuestionaban a los de Morena, a ver, explíquenos qué es lo que textualmente quisieron decir para poder generar estas discusiones, este debate. Entre ellos Ricardo Anaya, bueno, se lanzó durísimo y les dijo, a ver, explíquenos, y si tiene que ser textual, a ver cómo va a ser. Y me preocupó muchísimo porque el discurso que volvimos a escuchar, y por cierto, y lo estamos recibiendo también como mensaje de quienes simpatizan con el movimiento de la 4T, es, ardidos, ya está la reforma del Poder Judicial. Sí, pero ya está ¿cómo? Incluso a ellos, quienes promueven la reforma al Poder Judicial, debería de interesarles y de preocuparles que quede con claridad cómo se va a implementar, porque si no, no sirve de nada que se haya aprobado si no se implementa como se supone que era el espíritu. Pero a ver, en esta claridad, ¿quién tendría que dar la línea? Porque de pronto me da la impresión pues que sí tendrían que ser los impulsores, ¿no? Quienes votaron a favor sí tendrían que tener una responsabilidad de clarificar cuál era el espíritu que originalmente perseguía esta reforma al Poder Judicial y entonces hacia dónde tendría que aplicar la implementación. Pero me preocupa mucho que no existe esta claridad, porque entonces incluso para ellos pues no va a quedar como la quería Andrés Manuel López Obrador, no va a quedar como la quería Morena, va a quedar como se logre resolver en esta arrebatinga en la que se está convirtiendo también el tema de las leyes secundarias. 2 cuestiones en ese sentido que son importantes. La primera, dice la Constitución que los proyectos de ley
siguen un proceso legislativo X en el artículo 72 de la Constitución, y dice, y el mismo trámite se seguirá para la reforma o interpretación de los textos normativos. Y el Congreso de la Unión ya ha emitido decretos interpretativos diciendo lo que quiere decir la reforma. Pero esta es una reforma constitucional, por lo tanto no aplicaría ese procedimiento de la facultad interpretativa, y esa facultad interpretativa no la tiene el Poder Legislativo para las normas constitucionales. Por lo tanto, no podría el Poder Legislativo emitir una norma interpretativa. Pero además, como ellos mismos dijeron, que tiene que ser textual, entonces no puede haber una norma interpretativa, tiene que ser textual. ¿Textual qué? Diccionario en mano, lo que significan las palabras. Bueno, entonces esa es una primera cuestión, porque además si quisieran emitir una norma interpretativa tendría que pasar por el constituyente permanente. Está más fácil que reformen el artículo que obliga a la interpretación textual para dejarnos de tanta payasada y poder hacer. Pero la otra cuestión que también es importante es lo siguiente. La Corte admitió a trámite una controversia, no es una controversia constitucional, es una controversia prevista en la fracción 17, si no me equivoco, del artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Esta controversia, en donde vimos una exhibición de ignorancia como pocas veces lo habíamos visto de Lenia Batres, Loreta Ortiz y Yasmín Esquivel, en donde todos les decían, nomás estamos discutiendo si la admitimos a trámite, y aquellas estaban casi abriéndose las venas para que se caía la reforma, y hablando de golpes de Estado y todo. Esta reforma, esta controversia tiene que ver con la interpretación de los alcances de artículos constitucionales en función del Poder Judicial, para preservar la autonomía. Resulta ser que quien puede ser el salvador de la reforma judicial es la Suprema Corte. Porque resulta ser que si la Corte hace esa interpretación, les puede resolver todo este tipo de problemas. Y entonces resulta que van a depender. Es decir, la salida Corte, sería esa. Que la salida pueda ser la. Bueno, licenciado, finalmente no te puedo dejar ir sin preguntarte de otra cosa que sucedió esta semana, y es justamente, y que va a suceder el día de mañana, pues la acreditación de una responsabilidad hacia Miguel Ángel Utzó, exsecretario de Salud del Gobierno del Estado, por este presunto fraude por más de 30 millones de pesos, 32 millones de pesos. El día de mañana le habrán de dictar sentencia, pero por lo pronto se ha acreditado, pues, de acuerdo a las instancias judiciales, su responsabilidad. ¿Qué es lo que habrá de seguir y qué recursos le quedan al exsecretario de Salud? Él efectivamente ya fue encontrado culpable. Y el proceso penal tiene una división en este sentido. Hay la determinación de culpabilidad, y lo que se verá el día de mañana es el monto de la pena que le van a imponer por el delito por el cual lo encontraron culpable. ¿Qué medios de defensa tiene? Su abogado, Manríquez, me parece que es el apellido del abogado, ya dijo que van a acudir al amparo. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una sentencia de culpabilidad en un proceso penal y te encuentras privado de tu libertad, como es el caso de Miguel Ángel Utzó, la ley te da la opción de elegir. Puedes apelar o directamente puedes acudir a un tribunal colegiado en materia de amparo. El abogado lo dijo y creo que tiene toda la razón. Apelar ante el Supremo Tribunal de Justicia con la obsequiosidad que tiene el Poder Judicial del Estado con el Poder Ejecutivo, pues sería perder el tiempo, sería perder meses, cuando en realidad lo más conveniente es que se vaya a un juicio de amparo. ¿Qué efectos puede tener el juicio de amparo? De concederse el amparo a Miguel Ángel Utzó, puede ser puesto en libertad y declarado inocente, porque sería una revisión completa del proceso. ¿Qué delito es el que le imputan? Pues le están imputando un delito de hechos de corrupción por omisión. Y esta parte de la omisión, aparentemente, pues queda un tanto dudosa en cuanto a las pruebas que se estuvieron desahogando, porque en realidad, además de que al parecer hay testigos que faltan a la verdad, esto lo dijo el abogado, no es algo que yo sepa, sino que lo dijo el abogado. También en el caso de un delito de omisión hay que ver si esa omisión efectivamente existió o no, porque luego las leyes son tan complejas y hay que interpretarlas, porque no tenemos a un diputado que nos diga que hay que hacerlo de manera textual, que a veces no es tan sencillo poder determinar esa omisión. Es decir, hasta dónde alcanza, por ejemplo, en el caso de un presidente municipal, la facultad de cuestionar a un tesorero cuando el tesorero a quien rinde cuentas es al cabildo y no al presidente municipal. Exacto. En caso de lo que podemos esperar mañana, de la sentencia que se le dicte, ¿qué alcances podría tener? Mira, ahí sí yo no te podría decir, porque por la cuantía, pues podríamos estar esperando una sentencia de prisión de varios años, 6, 10, no sé, porque no sé qué más haya en el expediente. Y no sé también si haya un acercamiento
para poder determinar alguna sentencia disminuida en cuanto a reparación del daño, etcétera, etcétera, que todavía es posible hacerlo. No lo sé. Sí. Licenciado Jorge Chizal, como siempre te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Al contrario, muchas gracias. Muy buenos días. Vamos a la pausa, Jonathan.